El idealismo, una corriente filosófica que transformó la percepción de la realidad. El idealismo es una de las corrientes filosóficas más influyentes en la historia del pensamiento occidental. Surgido como una respuesta a las limitaciones del empirismo y el materialismo, el idealismo propone que la realidad, tal como la conocemos, es fundamentalmente una construcción de la mente. Esta corriente ha tenido un impacto profundo en áreas como la metafísica, la epistemología, la ética y la estética, y ha sido desarrollada por algunos de los filósofos más importantes de la historia, como Platón, Immanuel Kant y Georg Wilhelm Friedrich Hegel. En este vídeo, exploramos los orígenes del idealismo, sus principales exponentes, sus variantes y su influencia en la filosofía y otras disciplinas. También examinaremos las críticas que ha recibido y su relevancia en el mundo contemporáneo. Orígenes del idealismo. El idealismo tiene sus raíces en la filosofía antigua, particularmente en el pensamiento de Platón. En su teoría de las ideas, Platón argumentaba que el mundo sensible que percibimos con nuestros sentidos es solo una copia imperfecta de un mundo de formas perfectas e inmutables. Para Platón, la verdadera realidad no está en los objetos físicos, sino en estas formas ideales, que solo pueden ser conocidas a través de la razón. Sin embargo, el idealismo como corriente filosófica propiamente dicha comenzó a tomar forma en la filosofía moderna, especialmente con el trabajo de René Descartes y su famosa declaración cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Descartes estableció la primacía de la mente sobre la materia, sentando las bases para el desarrollo posterior del idealismo. Principales exponentes del idealismo. Immanuel Kant. Immanuel Kant es quizás el filósofo más asociado con el idealismo, aunque su enfoque es más bien una forma de idealismo trascendental. En su obra Crítica de la razón pura, Kant argumenta que nuestra percepción de la realidad está mediada por las estructuras a priori de la mente. Según Kant, no conocemos las cosas en sí mismas, el noumeno, sino solo como aparecen para nosotros, el fenómeno. Esto significa que la realidad que experimentamos es, en cierto sentido, una construcción de nuestra mente. Kant también introdujo la distinción entre el sujeto y el objeto, sosteniendo que el sujeto es activo en el proceso de conocimiento. Esta idea fue revolucionaria y sentó las bases para el desarrollo del idealismo alemán. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel llevó el idealismo a nuevas alturas con su sistema filosófico, conocido como idealismo absoluto. Para Hegel, la realidad es una manifestación del espíritu absoluto, que se desarrolla a través de un proceso dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. Según Hegel, la historia y la realidad misma son el resultado de este proceso dialéctico, en el que las contradicciones se resuelven en una síntesis superior. Hegel también enfatizó la importancia de la totalidad y la interconexión de todas las cosas. Para él, no hay nada que exista de manera aislada, todo está relacionado con todo lo demás en una gran red de interdependencias. Johann Gottlob Fichte y Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Fichte y Schelling fueron otros dos importantes exponentes del idealismo alemán. Fichte desarrolló una forma de idealismo subjetivo, en el que el yo, el sujeto, es la fuente última de la realidad. Según Fichte, el yo se pone a sí mismo, y al hacerlo, crea el mundo de los objetos. Schelling, por su parte, propuso un idealismo objetivo, en el que la naturaleza y el espíritu son dos aspectos de una misma realidad. Para Schelling, la naturaleza no es algo separado del espíritu, sino su manifestación externa. Variantes del idealismo. El idealismo no es una corriente monolítica, sino que tiene varias variantes, cada una con sus propias características y enfoques. A continuación, describiremos algunas de las más importantes. Idealismo subjetivo. El idealismo subjetivo sostiene que la realidad es una construcción de la mente individual. Según esta perspectiva, los objetos solo existen en la medida en que son percibidos por un sujeto. El filósofo George Berkeley es uno de los principales exponentes de esta variante. Berkeley argumentaba que el ser es ser percibido, esse est percipi, lo que significa que los objetos solo existen en la mente de quienes los perciben. Idealismo objetivo. El idealismo objetivo, por otro lado, sostiene que la realidad es una manifestación de una mente universal o absoluta. Según esta perspectiva, los objetos existen independientemente de las mentes individuales, pero son expresiones de una conciencia cósmica. Schelling y Hegel son dos de los principales representantes de esta variante. Idealismo trascendental. El idealismo trascendental, desarrollado por Kant, sostiene que nuestra percepción de la realidad está mediada por las estructuras a priori de la mente.
Según Kant, no conocemos las cosas en sí mismas, sino solo como aparecen para nosotros. Esta forma de idealismo es trascendental porque va más allá de la experiencia empírica para explorar las condiciones que hacen posible el conocimiento. Idealismo absoluto. El idealismo absoluto, asociado principalmente con Hegel, sostiene que la realidad es una manifestación del espíritu absoluto. Según Hegel, el espíritu absoluto se desarrolla a través de un proceso dialéctico, en el que las contradicciones se resuelven en una síntesis superior. Esta forma de idealismo enfatiza la totalidad y la interconexión de todas las cosas. Influencia del idealismo en otras disciplinas. El idealismo ha tenido un impacto profundo en diversas áreas del conocimiento, más allá de la filosofía. A continuación, explicaremos algunas de estas influencias. Arte y estética. El idealismo ha influido significativamente en la teoría del arte y la estética. Para los idealistas, el arte no es simplemente una imitación de la naturaleza, sino una expresión de las ideas y los ideales. Hegel, por ejemplo, argumentaba que el arte es una forma en que el espíritu absoluto se manifiesta en el mundo sensible. Esta perspectiva ha influido en la forma en que entendemos el arte y su función en la sociedad. Política y ética. El idealismo también ha tenido un impacto importante en la filosofía política y la ética. Los idealistas suelen enfatizar la importancia de los valores y los ideales en la vida política y social. Hegel, por ejemplo, argumentaba que el Estado es la encarnación del espíritu absoluto en la historia, y que la libertad solo puede realizarse plenamente en el contexto de una comunidad política. En el ámbito de la ética, los idealistas suelen defender una visión de la moralidad basada en principios universales. Kant, por ejemplo, desarrolló la idea del imperativo categórico, que sostiene que debemos actuar de acuerdo con máximas que podrían ser universalizadas. Ciencia y epistemología. El idealismo también ha influido en la forma en que entendemos la ciencia y el conocimiento. Los idealistas suelen enfatizar el papel activo de la mente en la construcción del conocimiento. Kant, por ejemplo, argumentaba que el conocimiento no es simplemente una copia pasiva de la realidad, sino una construcción activa de la mente. Esta perspectiva ha tenido un impacto en la epistemología, la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Los idealistas han contribuido a la comprensión de cómo nuestras estructuras mentales y conceptuales dan forma a nuestra percepción de la realidad. Críticas al idealismo. A pesar de su influencia, el idealismo ha sido objeto de numerosas críticas. A continuación, explicaremos algunas de las más importantes. Crítica del materialismo. Una de las críticas más comunes al idealismo proviene del materialismo, que sostiene que la realidad está compuesta fundamentalmente de materia. Los materialistas argumentan que el idealismo subestima la importancia de la materia y la naturaleza física del mundo. Para los materialistas, la mente y la conciencia son productos de procesos materiales, como la actividad cerebral. Crítica del realismo. Otra crítica importante proviene del realismo, que sostiene que la realidad existe independientemente de la mente. Los realistas argumentan que el idealismo exagera el papel de la mente en la construcción de la realidad y subestima la existencia de un mundo objetivo independiente de nuestra percepción. Crítica del pragmatismo. El pragmatismo también ha criticado al idealismo por su enfoque en las ideas y los ideales, en detrimento de la práctica y la acción. Los pragmatistas argumentan que la verdad no es una cuestión de correspondencia con una realidad ideal, sino de utilidad y eficacia en la práctica. Relevancia del idealismo en el mundo contemporáneo. A pesar de las críticas, el idealismo sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Su énfasis en la importancia de las ideas y los valores ha influido en movimientos sociales y políticos, como los derechos humanos y la justicia social. Además, el idealismo ha contribuido a la comprensión de cómo nuestras estructuras mentales y conceptuales dan forma a nuestra percepción de la realidad, lo que tiene implicaciones importantes en campos como la psicología, la sociología y la ciencia cognitiva. En el ámbito de la filosofía, el idealismo sigue siendo un punto de referencia importante en debates sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la ética. Su legado continúa inspirando a filósofos y pensadores en su búsqueda de una comprensión más profunda del mundo y de nosotros mismos. ¿Qué estudia el idealismo? El idealismo es una corriente filosófica que se centra en el estudio de la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la mente, enfatizando que la realidad está fundamentalmente construida o mediada por la mente, las ideas o la conciencia. A continuación, se detallan los principales aspectos que estudia el idealismo. 1. La naturaleza de la realidad.
El idealismo cuestiona la naturaleza de lo que consideramos real. A diferencia del materialismo, que sostiene que la realidad está compuesta de materia, el idealismo propone que la realidad es, en esencia, mental o espiritual. Estudia si la realidad existe independientemente de la mente o si es una construcción de esta. La relación entre el mundo físico y el mundo de las ideas. La posibilidad de que la realidad sea una proyección de la conciencia. 2. El conocimiento, epistemología. El idealismo se interesa por cómo conocemos el mundo y qué papel juega la mente en este proceso. Explora si el conocimiento es una representación de la realidad externa o una construcción de la mente. Como las estructuras mentales, como las categorías de Kant, dan forma a nuestra percepción del mundo. La distinción entre el fenómeno, lo que percibimos, y el noúmeno, la realidad en sí misma, inaccesible directamente. 3. La mente y la conciencia. El idealismo estudia la mente como el centro de la realidad. Analiza la naturaleza de la conciencia y su papel en la construcción de la experiencia. Cómo la mente interactúa con el mundo exterior, si es que existe algo exterior. La posibilidad de que la realidad sea una manifestación de una mente universal o absoluta, como en el idealismo de Hegel. 4. La metafísica. En el ámbito metafísico, el idealismo explora la existencia de entidades abstractas, como las ideas o las formas platónicas. La relación entre lo particular y lo universal, por ejemplo, como los objetos individuales participan de las ideas universales. La naturaleza del ser y la existencia, cuestionando si lo que existe depende de la percepción o la conciencia. 5. La ética y los valores. El idealismo también aborda cuestiones éticas y morales, estudiando la existencia de valores universales y cómo estos se relacionan con la mente o la conciencia. La idea de que los principios éticos son construcciones de la razón, como en el imperativo categórico de Kant. La relación entre la libertad humana y la estructura de la realidad, especialmente en el idealismo alemán. 6. La estética y el arte. En el ámbito estético, el idealismo explora cómo el arte y la belleza son expresiones de ideas o de la mente universal. La relación entre la creatividad humana y la realidad ideal, por ejemplo, en la filosofía de Hegel, el arte es una forma en que el espíritu absoluto se manifiesta. 7. La historia y la cultura. Algunas formas de idealismo, como el de Hegel, estudian cómo la historia es un proceso dialéctico en el que las ideas y la conciencia se desarrollan. La relación entre la cultura, las ideas y la evolución de la humanidad. 8. La ciencia y la naturaleza. El idealismo también se interesa por cómo la ciencia interpreta la realidad, cuestionando si las leyes científicas son descubrimientos de una realidad externa o construcciones de la mente. La relación entre la naturaleza y la conciencia, por ejemplo, en el idealismo de Schellin, la naturaleza es una manifestación del espíritu. 9. La religión y lo trascendente. En su vertiente más espiritual, el idealismo estudia la existencia de una mente o espíritu universal, Dios, el absoluto, como fundamento de la realidad. La relación entre lo humano y lo divino, especialmente en filosofías como la de Hegel o Schellin. 10. La relación entre el sujeto y el objeto. El idealismo analiza la dinámica entre el sujeto, el ser que conoce, y el objeto, lo conocido. Si el objeto existe independientemente del sujeto o si es una proyección de éste. Cómo la mente estructura y da significado a la experiencia. Resumen. El idealismo estudia la realidad como una construcción de la mente, las ideas o la conciencia. Se enfoca en cuestiones como la naturaleza del conocimiento, la relación entre el sujeto y el objeto, la existencia de valores universales y la estructura de la realidad. A través de estas investigaciones, el idealismo busca comprender cómo la mente humana da forma al mundo que experimentamos y cómo las ideas y los ideales influyen en nuestra percepción de la existencia. El idealismo es una de las corrientes filosóficas más importantes y fascinantes de la historia del pensamiento. Desde sus raíces en la filosofía antigua hasta su desarrollo en la filosofía moderna y contemporánea, el idealismo ha transformado nuestra comprensión de la realidad, el conocimiento y los valores. Aunque ha sido objeto de críticas, su influencia sigue siendo profunda y duradera, tanto en la filosofía como en otras disciplinas. En un mundo cada vez más complejo y cambiante, el idealismo nos recuerda la importancia de las ideas y los ideales en la construcción de un futuro mejor.